Saludos amigos, con ustedes una nueva entrega de consulta participativa. El programa que el equipo de producción y mis compañeras Jessica Reyes y Sayuri Bonet preparamos para todos ustedes, siempre con la intención de que el contenido que elegimos y seleccionamos para llevar y someter a su consideración resulte de su agrado, resulte orientador, resulte de importancia para todos ustedes, amigos televidentes, que nos dispensan su sintonía. Saben ustedes que transmitimos a través de Carivisión, canales 26 de Claro y Altiz y 22 de Aster, y que también estamos transmitiendo en vivo ahora mismo a través de Facebook Live. Nosotros, como siempre, contentos de poder llegar hasta sus televisores, hasta sus hogares y de poder llevar siempre una pequeña reflexión. Como a propósito, estamos en la Semana Mayor, la Semana Santa, una semana que para muchos es de asueto, para muchos es de descanso, es para la playa, para viajar, para compartir con los amigos y con los familiares. Pero siempre tener en cuenta que el hecho de que para usted, amigo televidente, esta semana y estos días libres, sin la obligación del trabajo, del colegio, de llevar el niño a la escuela, de la cotidianidad, sea para descansar, para fiestar, para ir a la playa, para viajar donde los seres queridos. Tengan en cuenta que hay personas que esta semana es de reflexión, para lo que esta semana tiene que ver mucho con su condición de fe, con su condición espiritual, con sus creencias religiosas, y eso debemos respetarlo. No debemos hacer de nuestra celebración, de nuestro asueto, de nuestro descanso, de nuestro viaje, de nuestros tragos, de nuestras playas, nada que ponga en riesgo la celebración de fe de los demás. Tenemos que tener en cuenta que realmente esta semana conmemora uno de los acontecimientos más importantes que la humanidad tiene y rememora la vida, pasión y muerte de Jesús, de Jesucristo, el líder espiritual de tantos millones, miles de millones de personas en el mundo. Y otra cosa, amigos televidentes, cuidemos la familia, que esta semana no nos embriague la fiesta, la diversión, el viaje. No arriesguemos nuestra familia. Pensemos en la seguridad de nuestra familia, de nuestras casas. Tantas personas que se van de fin de semana o de semana entera y dejan las casas solas. Recuerden que hay personas que se dedican a aprovechar esta ausencia de vigilancia para cometer fechorías. Pero sobre todo insistimos en la seguridad de nuestra familia, en la velocidad en la carretera, en los grados de alcohol, a los menores protegerlos, nada de alcohol con los menores de edad, nada de abandonar la vigilancia a nuestros niños en los centros de diversión, en las playas, en los centros públicos de diversión. Tenemos que ser y seguir siendo guardianes de la seguridad de los nuestros. Tenemos la obligación de proteger nuestros hijos, nuestra familia, y tenemos la responsabilidad social y moral de ser garantía de que en esta semana la ola no nos lleve, sino que nosotros estemos pendientes de la seguridad de quienes dependen de nosotros porque son indefensos. Los niños, los menores, nuestros hijos en sentido general, necesitan de nuestra orientación y nuestra vigilancia. Celebremos, disfrutemos, viajemos a visitar a la familia, aprovechemos el descanso, pero hagámoslos con comedimiento, no abusemos, no caigamos en un éxtasis de diversión extrema que nos lleve a perder nuestro control y que nos lleve
a casos fatales. No terminemos en un hospital. Evitemos accidentes, evitemos agredir a nadie, evitemos confrontaciones y pensemos un poco en quien no importa el concepto que usted tenga de él, es el Maestro, Jesús Cristo, quien para la fe católica y la fe cristiana y para muchos creyentes del mundo es la representación de Dios en la tierra y el Salvador. Volvemos en breve. Amigos Olivares, Cabrera y Asociados, consultores y auditores, asesores financieros, ofrecen servicios de iguala contable, constitución de compañía, expertos en impuestos sobre la renta, expertos en leyes laborales y todo lo que tiene que ver con la tesorería de la seguridad social. El lema de Olivares, Cabrera y Asociados es que una vez usted se pone en contacto con ellos, la curva de valores de su negocio u empresa debe ir en forma ascendente. Olivares, Cabrera y Asociados está en la avenida Independencia, en el kilómetro 10,5 de la torre, en la Torre Atalaya del Mar, suite A223. Y tiene los teléfonos 809-616-6790 y 809-292-6421. También puede contactar a Olivares, Cabrera y Asociados a su correo electrónico delioolivares@hotmail.com. Contacte a Olivares, Cabrera y Asociados. Amigos, y la recomendación de la doctora Lourdes Opperman de que no oculte su sonrisa. Siéntase libre de mostrar a los demás una bella sonrisa. La doctora Opperman, quien es especialista en prótesis y reconstrucción bucal, también le ofrece los servicios de estética dental, implantes dentales, coronas, puente, cirugía bucal, en fin, todo lo que usted necesita para su salud bucal y la estética de su sonrisa se lo ofrece la doctora Lourdes Opperman. La doctora Opperman trabaja exclusivamente por cita y está en los teléfonos 682-3253 y 809-842-60582. El gabinete de la doctora Opperman está en la avenida Winston Churchill, 520, en el segundo nivel de Plaza Palmera, en Santo Domingo. Contacte a la doctora Opperman y no oculte más su sonrisa. Amigos, y a propósito de la reflexión que hacíamos antes de irnos a la pausa, el Intran prohibió una de las medidas de este gran centro de emergencia y de protección civil, la defensa civil, y todo este conglomerado de instituciones que trabajan para la prevención y seguridad de todos los ciudadanos durante esta Semana Mayor. Una de las medidas la toma el Intran prohibiendo la circulación de vehículos pesados a partir del jueves a las 12 del día y hasta el domingo a las 12 de la noche. Como sabemos, hay excepciones. Pueden circular los vehículos que transportan medicina, que transportan combustible, que transportan alimentos que son de interés inevitable. Y también hay ciertos vehículos que deben transitar pesados, pero que deben solicitar un permiso en las oficinas del Intran. Este permiso, según señala el Intran, puede hacerse inclusive a través de su página web. Todas las medidas que está tomando el centro de emergencia van en la dirección de protegerle a usted en su traslado de un lugar a otro y en que usted cumpla con las regulaciones de tránsito y cumpla con la ley
para protegerse usted, ayudarse a usted mismo a protegerse. Amigos, en esta Semana Mayor no teníamos intención de hacer menciones a cosas tristes, dolorosas, cosas que realmente nos laceran, pero la realidad es, señores, que en lo que va de mes, en lo que va de año, el número de feminicidios se ha elevado a 11. Y todo parece indicar que es un vórtice indetenible el asunto de los feminicidios por celos. En la primera quincena de abril ha estado teñida por todo tipo de crímenes, abuso, de violencia intrafamiliar a menores, como el caso de una niña de apenas 12 años que fue violada y asesinada supuestamente por su padrastro en La Romana. La joven universitaria de Los Alcarrizos que fue agredida y abusada sexualmente y encontrada en una casa abandonada en La Vega. La señora que fue hallada en estado delicado luego de ser violada, golpeada y dejada por muerta debajo de un puente en la ciudad de Santiago de los Caballeros. Esta señora de 60 años que no puede caminar y fue violada sexualmente, supuestamente por un joven de 24 años en su casa de la Mata de Farfán. Señores, esto tiene que llamarnos, como siempre decimos, a reflexión. Los feminicidios. Este individuo que la madrugada del viernes último ultimó de varios disparos a su ex compañera sentimental y al joven que la acompañaba en su residencia de Sabana Perdida. La señora tenía, o el joven tenía en ese momento, a la niña de la señora de 2 años de edad, Angélica María Rodríguez Muñoz, de 21 años, fue muerta junto a Carlos Manuel Nova Mañón, de 23, a mano de Celestino Trinidad, de 53 años, que le disparó a ambos cuando cargaban, como repito, tenían a su niña de 2 años cargada. Estos son crímenes que no se puede, da tanta pena comentarlos, señores. El jueves de la semana pasada, María Stephanie Ferreira, de 23 años, fue asesinada por Gregorio La Antigua Roque, de 33 años, en el sector Los Platanitos de Bonao, quien luego trató de suicidarse cortándose el cuello. Asimismo, el día pasado, día 1 de abril, Juan Carlos Aibal ultimó a tiros a su concubina, un cabo de la Policía Nacional, a Virginia Pérez García, y se suicidó luego de un disparo. En fin, amigos, son tanta la violencia, tanto la criminalidad, tanto la no aceptación del hombre que una relación tiene inicio y puede tener final, y tiene final. Y eso tenemos que asimilarlo los hombres. Como decimos en nuestra campaña, que vamos a mantener y no vamos a dejar hasta que no percibamos y comprobemos que aunque sea se reduce la violencia intrafamiliar y la violencia a la mujer. Como decimos, ella es hija, madre, esposa, tía, sobrina, hermana, pero quiere ser abuela. Respáldala, cuídala, protégela, oriéntala, no la mates, cuídala. Amigos, vamos a dejar nuestros comentarios aquí porque tenemos esta tarde la presencia de alguien que ya no es invitado realmente en consulta participativa, alguien que nos va a llevar luz sobre varios tópicos y sobre todo sobre un importante libro que escribió
y que tengo preguntas para él hechas por los amigos televidentes que sabían que nos iba a acompañar esta tarde. Volvemos de inmediato con nuestro invitado. Amigos, hoy nos acompaña en consulta participativa un amigo, miembro de este staff de consulta participativa, si se quiere. Nos acompaña el licenciado Miguel Estrella Toribio, quien es abogado, periodista y fiscal. Bienvenido a consulta. Gracias, Ricardo. Buenas tardes a ti y a toda tu teleaudiencia. Gracias. Siempre te sigue y te seguimos. Gracias. En este programa. Bueno, tú estás obligado a seguirnos porque tú eres parte de esto. Claro. Claro que sí. Miguel, yo quise que nos acompañara y te invité. Sé cómo tú estás de ajetreado. Recuerda que te mencionaba fuera del aire que no entiendo, ni sé, ni me explico cómo que tú y tu esposa mantienen una agenda siempre tan apretada de actividad que es inigualable. Y realmente nosotros no nos los explicamos. Yo quise que tú vinieras a propósito de tu libro. Un libro que cuando pusiste en circulación tuve la oportunidad de participar y que desde ese momento me llamó mucho la atención el título. Y mi llamado de atención no fue en vano, porque el libro se llama Límite a la libertad de expresión en la normativa internacional y el derecho a privacidad y honra. Ese es un título muy extenso. Y viendo y leyendo tu libro, dije, no, tengo que... Miguel tiene que ya decirnos esto en el aire. Ese libro, ¿qué te motivó a hacer a ese libro, a escribir sobre esos temas tan controversiales, tan humanos y tan controversiales? Sí, fíjate, uno de los motivos es que vengo estudiando el tema, pues yo impartí docencia en la Escuela de Periodismo sobre Derecho de Prensa. Eso en lo que es la parte académica. En la parte personal, también he visto cómo los ciudadanos comunes, desconocedores de la norma, violan constantemente estos temas, principalmente el tema de la honra de las personas, la moral de las personas, también la privacidad de las personas. Y más ahora, en estos tiempos donde se ha democratizado el tema de la información a través de la internet y las redes sociales, pues ya todo ciudadano tiene acceso a la información, tanto a buscar información como a exportar información. Esto es que ya el monopolio de la información que tenía la prensa tradicional escrita ya desapareció. Ya cualquier ciudadano es un periodista en potencia. Con un celular cualquiera ya sube información, pero esas informaciones que suben a las redes sociales carecen de la norma y de, si se quiere, la técnica periodística. Entonces, transgredimos normas inherentes a los seres humanos. Entonces, desconocemos, e incluso profesionales del periodismo y del derecho, desconocemos que hay límites al derecho de la libertad de expresión, de la cual yo soy un abanderado. Soy un abanderado de la libertad de expresión y soy de los que digo que la libertad de expresión hay que cuidarla como la niña del ojo. Ahora bien, esa libertad de expresión tiene límites. ¿Por qué tiene límites? Porque choca con otros derechos fundamentales del ser humano, como son el derecho a la privacidad
y el derecho al honor. Sí, pero si bien es cierto, licenciado, que hay que garantizar la libertad de expresión y que es una preocupación de todos, el que podamos expresarnos, expresar nuestros juicios, expresar nuestras ideas, expresar nuestros pensamientos, nuestros pareceres. No es menos cierto que esta proliferación de el acceso a la comunicación y al derecho, o sea, a la expresión a través, como usted señala, de las redes sociales, ¿no conlleva esto también a abusar de esa libertad de expresión? Hay naciones que tienen restricciones específicas para la comunicación y la transmisión de información a través de las redes sociales. ¿Y es esto limitar el derecho a la expresión? No, fíjate, todo derecho debe tener regulaciones. Dice John Locke que no puede existir una sociedad libre si permitimos que cada quien abuse de su libertad en contra de la libertad de otros. Entonces, si no existen reglas, es un caos. Entonces, yo tomaría la libertad de expresión para dañar. Si no existe regulación, entonces dañamos al otro. Entonces, están los derechos en la balanza. Está el derecho a la libertad de expresión e información, pero también está el derecho a la honra y el derecho a la privacidad. Entonces, son derechos que en un momento determinado confluyen y chocan. Y cuando esos derechos chocan, entonces entra una tercera persona imparcial que debe dirimir el conflicto surgido entre esos derechos. Y es el juez, donde hace un test de proporcionalidad para definir quién ha faltado y quién no a esos derechos. Porque estamos hablando de 4 derechos fundamentales. Tanto el derecho a la libertad de expresión es un derecho fundamental como el derecho a la información, pero también el derecho a la privacidad y a la intimidad es un derecho también fundamental, inherente al ser humano, al igual que el derecho al honor. Entonces, en virtud del derecho a la libertad de expresión, yo no puedo dañar tu derecho a tu privacidad y a tu intimidad. Sí, pero magistrado, el Tribunal Constitucional acaba de evacuar un fallo sobre una instancia que habían sometido en relación con la difamación en aspecto político a través de las redes. Y parece ser que esto se va a poder hacer, o sea, que uno va a poder difamar a través de la red en campañas políticas. No, fíjate, lo que el espíritu del constitucional ha sido en que la ley de partidos que trata de impedir de que ciudadanos se expresen con relación a candidatos, a eso es que se ha referido el Tribunal Constitucional, exclusivamente a esa ley, pero no ha dicho realmente de que va a restringir totales de derechos y que usted no puede expresarse. Claro, hay derecho a la libertad de expresión, pero ese derecho tiene límites y esos límites están establecidos incluso en normas. Por ejemplo, nosotros tenemos la ley 6.132 sobre expresión y difusión del pensamiento, que es la llamada ley de prensa. Esa ley plantea límites al derecho a la expresión y es una ley que data desde el año 1962, cuando el Consejo de Estado, que fue la que evacuó esa ley, y que es una ley que es una traducción literal de la ley de prensa francesa de 1883. Entonces, ella plantea incluso en sus artículos 29 y siguientes lo que es la difamación, lo que es la injuria y cómo se regula, e incluso el derecho a la rectificación. Es decir, hay límites que la propia ley lo plantea. Lo que no podemos es, en pro de la libertad de expresión, dañar otros derechos que son de igual categoría y tienen el mismo rango constitucional, que son derechos fundamentales. O sea, que si yo lo difamo a usted, un ejemplo, o desdigo de usted, o algo parecido, la ley también me da la oportunidad de rectificar. Claro, fíjate qué pasa.
tú puedes emitir una información errónea, porque te han tomado tu buena fe y tú la comunicaste. Y si surge una demanda en tu contra, la propia ley te da el derecho a tu rectificar. Y si es a través de un medio de comunicación, como lo plantea la propia ley, en ese mismo medio de comunicación debe hacerse la rectificación. Y en el mismo lugar y en el mismo espacio donde usted provocó la difamación. Porque ¿qué es la difamación? Es la imputación de un hecho no cierto, de un hecho falso. Ahora, si usted le imputa un hecho a una persona que es cierto, entonces usted no tiene que rectificar, porque usted está hablando la verdad. La difamación es la no verdad. Ahora, si cuando difamo, haciendo uso de algo que es cierto, ¿no tengo la obligación de probarlo ante tribunales? Pues claro, si usted imputa un hecho a una persona, usted tiene que probar ese hecho. Si usted no prueba el hecho, entonces usted difamó, porque eso es la difamación. La imputación de un hecho no cierto, de un hecho falso, Entonces, de una inventiva. eso me lleva también al hecho de la amenaza. Por ejemplo, una amenaza de agresión, una amenaza de muerte que usted infiere contra mí. Por ejemplo, contra un ciudadano. El ciudadano se querella, va ante el Ministerio Público, se querella, dice fulano me amenazó de muerte, fulano me dijo que me mataría. Yo quiero que la justicia me asista. Entonces, si el fiscal estima y que yo cita a la otra parte, se trata de una conciliación, si no hay conciliación, porque yo me siento agravado ya no en el aspecto de temor de mi seguridad personal, sino también que siento temor por la seguridad de mi familia, la que me suceda a mí afecta directamente a mi familia, y yo quiero que se judicialice esto. Si esto se judicializa y a quien usted amenazó de manera verbal no tiene una grabación para probar esto, ¿qué puede suceder? Bueno, todo aquel que alegue un hecho de injusticia debe probarlo. Lo primero es, la amenaza es algo muy distinto a lo que es la difamación, a lo que es la injuria, que son otros temas distintos. La amenaza ya es una figura jurídica contemplada en el Código Penal y se maneja de otra forma. Ahora, la difamación y la injuria, que aunque si bien es cierto que existe una ley, la 6.132 sobre expresión y difusión del pensamiento, también en los artículos 367 y siguientes del Código Penal actual, vigente, también plantea la difamación y la injuria. Ahora bien, si la difamación, usted se siente difamado, usted está en todo el derecho de acudir a la justicia a reclamar la reparación de ese daño. Ahora bien, la norma procesal penal actual ha planteado que la difamación y la injuria es un delito de acción privada. Es decir, que ya no tiene que ir donde el fiscal, sino directamente a donde el juez. Ahora bien, ¿qué se está planteando y qué se está discutiendo en los actuales momentos con relación a la difamación y la injuria y a la libertad de expresión? Es la despenalización de la difamación y la injuria, que anteriormente estaba penalizada. La discusión actualmente es en la despenalización de ese delito cometido a través de los medios de comunicación. ¿Por qué se busca la despenalización de ese delito? ¿Cuál otro medio de reparación pudiera una persona ofrecerle a alguien que ha sido difamado? Que no sea un simple discúlpame, me equivoqué. Porque si entonces vamos a los tribunales y tú no vas a ver, no hay ningún régimen de consecuencia, ninguna condena para ti que me difamaste, me injuriaste, echaste por el lastre mi moral, mi reputación. ¿Por qué se trata de despenalizar esto? Bueno, hay sectores que sí quieren la despenalización, otros que la penalización sea pecuniaria, es decir, de tipo económico, aunque actualmente la ley contempla tanto la pena de cárcel como también la pena económica, o sea, la reparación en daños y perjuicios de tipo económico. Ahora, es una discusión entre sectores. Hay quienes plantean que se mantenga la penalización como lo contempla los franceses, que los franceses
mantienen lo que es la penalización en cuanto a esos tipos de delitos. Sin embargo, los anglosajones despenalizan y llevan este tipo de delito a lo que es la reparación económica por daños y perjuicios. Ahí voy a su libro, que es una de las preguntas que tengo. ¿Cree usted que la reparación en dinero de un atentado a la honra, con la difamación, la injuria, repara el dinero el daño moral que se le causa a una persona cuando se difama? Esto después de la pausa. Amigos, recordarle el mensaje de la doctora Lourdes Opelman, quien le recuerda que ya usted no tiene por qué ocultar su sonrisa. La doctora Opelman, quien es especialista en prótesis y rehabilitación bucal, también ofrece los servicios de implantes dentales, coronas, puentes, cirugía bucal, en fin, todo lo que usted necesita para su salud bucal y la estética de su sonrisa se lo ofrece la doctora Lourdes Opelman. La doctora Opelman trabaja exclusivamente por cita y están los teléfonos 809-682-3253 y 809-846-0582. El gabinete de la doctora Opelman está en la avenida Winston Churchill, número 820, en el segundo nivel de la Plaza Palmera. También puede contactar a la doctora Opelman a su dirección electrónica doctoraopelman@gmail.com. Recuerde, no oculte más su sonrisa. Contacte a la doctora Opelman. Licenciado, antes de irnos a la pausa, y fuera del aire le comentaba del caso de una persona que fue difamada y que, como no está penalizado, o sea, se está buscando despenalizar el hecho de la difamación y la injuria. Esta persona fue a tribunales, no perdió el caso, lo ganó, pero a lo que condenó el juez, a quien la difamó, fue al pago de una indemnización de 50,000 pesos, y esta persona se quejaba que quién reparaba el daño moral que había hecho eso y que había ocasionado esta difamación en la mentalidad de sus hijos, de sus asociados, de su amigo, de su esposa. Le preguntaba, ¿cree usted como profesional del derecho que la reparación en dinero subsana los daños morales? Es una pregunta un tanto difícil, porque es un tema muy, muy complejo. Ahora bien, habría que formularse una pregunta. ¿Quién repara el daño moral causado por una difamación a la persona? Hay quienes entienden que con dinero no va a compensar el daño sufrido, ocasionado. Y quizás entiende que con prisión pudiera resarcir en parte, porque nunca va a ser completamente resarcido, porque un daño a la moral es una muerte, peor que la muerte física, porque cuando a usted se le daña su moral, usted lleva ese lastre por mucho tiempo y quizás toda la vida, hasta después de su muerte. Habría que sopesar el legislador y en esa discusión de la despenalización o no, hacer un test de proporcionalidad en cuanto al tipo de daño y qué tipo de daño moral pudiera ser resarcido económicamente y cuál pudiera ser resarcido a través de una pena de prisión. Entonces, es una interrogante que la dejamos abierta a los legisladores, porque no me atrevo a contestar esa pregunta tal cual que yo pudiera pensar, sino que debía regularse. Hay una serie de factores
que deben ser tomados en cuenta al momento de evacuar una ley y de despenalizar o no. Te decía anteriormente que los franceses no han transigido en cuanto a lo que es la despenalización. Ellos entienden que debe permanecer. Sin embargo, los anglosajones, que son más pragmáticos, entienden que económicamente se puede reparar el daño. Ahora bien, 50,000 pesos. Ese es el dolor de esa persona que nos escribió. ¿Es suficiente para reparar un daño moral que tú vas a tener de por vida? Exacto. Entonces, habría que examinarse y examinar la legislación y verificar en el derecho comparado qué es lo mejor. Y, como te decía, unificar. Pudiera ser que un tipo de injuria o difamación que no conlleve una afectación moral muy grave, que sea leve, quizá pudiera repararse en el aspecto económico, pero hay otro tipo de moral afectada que no, que ni siquiera con la cárcel. Entonces, hay que verificar. Los medios de comunicación, muchas veces, por error, pudieran emitir consideraciones o informaciones que pudieran afectar la honorabilidad de una persona y pudiera subsanarse. Pero los medios de comunicación, los periodistas, le dan un tratamiento distinto. Pudiera ser un error que puede ser reparado y pudiera ser rectificado. Pero una persona que no maneja las técnicas de la comunicación y del periodismo no lo va a poder reparar. Entonces, son elementos que hay que ir tomando en cuenta. Así es. Y la mala fe también del difamador. Del difamador. La intención real. O sea, la intención maliciosa de usted difamar. Exacto. O sea, todos esos elementos hay que sopesarlo antes de emitir consideraciones al respecto. Magistrado, y le llamo magistrado porque usted es un magistrado. Una de las cosas que motivaron a que estemos conversando es que estando reunido con unos amigos estaban hablando sobre su libro. Y uno de los que estaba señalando la calidad de su libro dijo, es que este libro, según yo he visto, tiene 3 personas que lo han escrito. Lo escribió el periodista, lo escribió el abogado y lo escribió el fiscal. ¿Cuál de esas 3 partes de su libro cree usted que pesa más o pesó más en su intención al escribirlo? Creo que la parte docente, en términos jurídicos y en términos periodísticos, también tiene sus elementos. Creo que se conjugaron todas. Se conjugaron todas porque ha sido una experiencia acumulada como docente, como abogado, como comunicador, como funcionario público en el área fiscal. Y todos esos elementos coadyuvaron a que uno planteara términos para uno llevar al ciudadano, no solo al abogado, no solo al periodista, sino también al ciudadano común, el que no conoce de leyes y el que no conoce la técnica del periodismo, sino que sea entendible para todo ciudadano. Magistrado, tenemos un amigo que nos escribe, recordando él su primera intervención en el programa, que hablamos en ese momento de la recién estrenada ley, creación del Intran en ese momento. Y él nos escribió y nos dice, pregúntele al magistrado, porque el Intran, que dirige la ingeniera Claudia Francesca de los Santos, una excelente funcionaria pública, una mujer, una dama trabajadora,
y desarma a tomar, en cuanto a la dirección se refiere de su cartera, el Intran ha emitido varias resoluciones en función del tránsito terrestre y estamos en la Semana Mayor cuando las expectativas del aumento de las multas, de las contravenciones, están a la vuelta del día. Él me preguntó sobre la resolución que prohíbe caminar los vehículos pesados de carga a la izquierda, transitar en el carril izquierdo. La prohibición de las gomas lisas, como él puso en su pregunta. Y el asunto, magistrado, de las multas y sus montos. Arranque por donde usted quiera. Bueno, vamos a iniciar con relación al tránsito de vehículos pesados. Es una disposición que data desde la primera ley, el 241. Eso no es nuevo. Eso no es nuevo. Eso siempre ha existido. No sé si usted recuerda que anteriormente en las carreteras, principalmente en las Américas y la autopista Duarte, habían letreros que decían vehículos pesados, carril derecho. Cierto. ¿Usted recuerda, verdad que sí? Cierto, Entonces, cierto, una disposición sí. que está establecida en la 241 y que el Intran... En la llamada obsoleta 241. Sí, la 241, que fue sacada ya, fue derogada por la ley 63-17. Entonces, está contemplado ahí que los vehículos pesados debían conducir por el carril derecho. Eso siempre ha estado establecido. Lo que ha hecho el Intran es que ha vuelto a señalar porque se ha estado violando constantemente esa disposición. Entonces el Intran se lo está recordando de que los vehículos pesados es por el carril derecho. Y no obstante recordarlo, lo siguen haciendo. Nosotros que transitamos por diferentes vías, principalmente por la autopista 30 de Mayo y el Malecón, eso es un desastre. Es un desastre, realmente. Es un caos. Hay que conducir con temor por ahí. Por ahí. Y he visto y hemos presenciado accidentes. Muchos accidentes graves. Y entendemos que las autoridades encargadas de fiscalizar y de perseguir deben ser más enérgicas con relación a los vehículos pesados y de carga, porque están afectando mucho. Con relación a las gomas lisas, también es una disposición vieja, que lo que ha hecho el Intran es recordar, porque un neumático liso tiende a estallar fácilmente, principalmente en las carreteras, cuando la talvia, el pavimento está bien caliente. Entonces, eso es lo que provoca accidentes. Al igual que esos neumáticos que son usados, que lo venden. Esa fue otra que señaló, ¿cierto? Eso... Que no vender neumáticos usados, que claro, no tengan eso deben prohibirlo, porque un neumático usado... una resolución de... Claro, y incautar esos neumáticos, que incluso los reparan y le hacen unas señales, lo preparan, o sea, una estafa. Una estafa en contra de la población y que crea eso, pérdidas de vida. No quiero que se me acabe el tiempo, háblame de la multa. De las multas. Los 3 salarios mínimos y un salario mínimo de multa y la contravención y la multa. Fíjese qué pasa. La ley 63-17 plantea de que las multas son a través de los salarios mínimos. El salario mínimo imperante en el sector público centralizado. ¿Qué significa esto? Que cuando a usted se le impone una multa, debe pagar el mínimo. Ahora bien. El mínimo que en este caso es 5,000. Sí, el 5,200 y pico, sí. Creo que lo van a aumentar ahora a 10,000. Sí, por disposición del señor presidente. Por disposición del honorable señor presidente de la República. Ahora bien, como todas leyes, la ley 63-17 no ha entrado por completo, sino que ha ido entrando de manera parcial. En la medida en que el Intran va creando las resoluciones que por la propia ley manda, entonces se va poniendo en práctica. Ahora bien,
Existe lo que es la contravención, las multas por contravención, que estas todavía no se están aplicando como manda la ley, que es el salario mínimo, en virtud de que se está poniendo en práctica la ley y se le está dando oportunidad a una serie de ciudadanos que han tenido situaciones con relación a las multas que imponían antes y que le aparecían. Entonces se le está dando ese plazo para que puedan resolver esa parte. Para cuando entre en vigencia ya el tema de lo que es la recaudación por multas, de las que pone la... Que tendrán que ser por una sentencia de juez. Bueno, no, porque el agente fiscalizador, si usted comete una infracción, está en la obligación de levantar el acta de infracción e infraccionarlo. Si usted viola la luz roja del semáforo, cualquier disposición legal. Ahora bien, en los términos ya de los casos judicializados, las multas que pone el juez sí son el salario mínimo, Okay. porque ya esas multas tienen que ver con temas ya de tipo jurisdiccional, donde se ha conocido un juicio por violación a un accidente de tránsito, donde ha fallecido alguna persona, donde ha habido algún lesionado. Ya las multas que impone el juez ya es la establecida con el salario mínimo. Bien, lamentablemente se agotó el tiempo. Usted tiene el tiempo, José Luis está ahí haciendo las señas. Darle las gracias, magistrado, licenciado Miguel Estrella Toribio, por su nueva participación en consulta participativa. Además está decirle que las puertas de consulta participativa están abiertas. Lo felicito sinceramente por su libro, un libro que es y se constituye en un libro de consulta, si así se puede decir. A ustedes, amigos televidentes, recordarles que estamos en la Semana Mayor, no exceso, cuiden su familia, protejan sus niños y cuídense. Nos vemos en la próxima entrega.